Hola a todos, bienvenidos a Miedos Contemporáneos. Según esta vez Santo Tomás de Aquino. 5 maneras de superarlos. Veamos qué hay aquí. Me alegra saber que siglos atrás, desde San Agustín o antes, ha habido interés por conciliar fe y razón como una manera de trascender los miedos. Este es el caso de Santo Tomás de Aquino. ¿Quién fue Santo Tomás de Aquino? 1225-1274, años en que mejor fue conocido como Santo Tomás de Aquino, un filósofo, doctor, presbítero cristiano, nacido en Rocaseca, Italia, nombrado también doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad de la Iglesia Católica, y considerado una de las máximas figuras de la escolástica medieval. ¿Qué son los miedos? Los miedos son aquellas distorsiones que exageran o podrían nublar una sana y adecuada interpretación de la realidad para facilitar o no decidir con sensatez, siempre que no se le dé al miedo demasiada importancia. Aunque ignorar el miedo tampoco es la solución, hay que afrontarlo. ¿Cómo? Gestionándolo. ¿Qué más podemos decir de los miedos? Son formas de vibrar ante la programación mental de un estímulo. Ejemplo, si vemos un cráneo, vibra de miedo de pronto un cantante, pero un antropólogo, un médico, es una oportunidad para vibrar en conocimiento. ¿Por qué es importante gestionar los miedos? Porque ayuda a salvar vidas, dar salud, asegurar o recuperar un capital, cualquiera sea su naturaleza, recuperar amigos, autoestima, ganar nuevos amigos, expandir conocimiento, amar, viajar. Y en la mayor de las veces, lo primero que todo, atraer paz y claridad. Lo más tenebroso que el miedo por sí mismo son las evasiones con que busca uno reemplazar la interpretación de la realidad, al hacer creer que buscar refugio en lugar de afrontar el miedo en el lugar equivocado, como alcoholismo, dormir o comer en exceso, drogas innecesarias y peligrosas, sexo ilícito, fama superficial, trabajo excesivo, fantasías pasajeras, elucubraciones, chismes, indolencias o charlatanería, por no alargar la lista. Todos estos evasores por sí mismos no son buenos ni malos, pero si están al servicio de evasores o como refugios de miedo o temeridad, pues miedo al miedo, entonces ahí sí son sesgos peligrosos, tanto para uno mismo como para nuestros seres queridos. Es como barrer bajo el tapete. Hagamos un ejemplo del miedo, de gestión del miedo, afectando el estar huyendo, por ejemplo, del miedo de hablar en público o del miedo a no ser alguien importante, y de una manera inconsecuente buscar refugio de pronto en la charlatanería, lo cual podría ocurrirme ahora. Espero que no sea así. Pero ¿cómo se soluciona? Primero, diferenciando lo íntegro. Segundo, dar de manera libre. Y tercero, facilitar lo funcional. Charlatanería es hablar al mundo, apostarle al mundo, buscar refugio en el amarillismo, sea activo o pasivo, con vecinos, en la prensa, radio, televisión o internet. Es buscar el amor o la estima en el lugar equivocado. ¿Cuál es la solución para no buscar refugio de esta naturaleza? Hablarle a la mente universal, apostar por la mente universal, buscar en, con, por y para la mente universal. ¿Qué es la mente universal? La mente universal eres tú mismo cuando estás en comunión con el Espíritu, y eso sucede siempre, aunque estés distraído. El tú que estás aquí y ahora en comunión no está escuchando palabras, sino escuchando entre líneas lo que el Espíritu da. ¿Por qué hablarle al Espíritu universal y no a las masas? En realidad no se le habla al Espíritu universal, se le escucha. ¿Y por qué todo el universo tiene un soporte primordial? Soporte es la mente universal.
aquella que enseña por igual al sabio como al gorrión a volar, a tus pulmones a respirar, al sol las estrellas brillar o a un par de enamorados frente a frente comunicarse sin palabras. Por eso conviene cambiar miedo al mundo por amor y respeto a la mente universal. Tipos de miedos. Hay esporádicos o persistentes, creados o adoptados, de grandiosidad o pequeñez, del pasado o del futuro. Tienen un común denominador y son falsas creaciones. ¿Cuáles son tus miedos? Según la época, la edad, la raza, color, comunidad, varían de los míos. Conozco algunos, otros pueden ser inconscientes e igual compartidos inconscientemente. Pregúntate a ti mismo, ¿quién es el que tiene miedo? ¿Qué surge cuando llega el miedo? ¿Quién lo proyecta? ¿Quién lo percibe? Tal vez la imagen inventada de ti mismo o es temor a conocerte. ¿Cuál es el detonador del miedo? ¿Quién programó ese detonador? Diversas preguntas para una única respuesta. El origen, tú mismo. La solución está en la aventura del autoconocimiento. ¿Cuáles eran los miedos de Santo Tomás de Aquino? De un santo como él. En realidad todos somos santos, siempre. No porque alguien opine así o no lo certifique, sino porque somos creación del Creador. ¿Acaso Santo Tomás tenía miedo a no ser perfecto y por eso buscaba la perfección como muchos filósofos de la humanidad? ¿Él tenía miedo a no ser importante o hacerlo? Nació en la alta nobleza italiana en 1225 y decide a los 19 años, en 1244, huir del castillo de sus padres en la noche al mejor estilo de Siddhartha Gautama, abandonando sus mujeres y sus lujos para ser monje en la comunidad de los dominicos, cuyo único destino que le deparaba era llegar a ser monje mendicante. Miedo a hablar en público. ¿Santo Tomás? Sí, tuvo miedo a hablar en público, y a veces con razones más que obvias, por agresiones de algunos estudiantes o sacerdotes seculares en su época de profesor y sacerdote dominico que sufrió cuando fue a enseñar a la Universidad de París. Y eso creaba celos y envidias porque él, en su alta laboriosidad, carisma intelectual y monje mendicante, atraía mucho público. Y al final, el Papa Alejandro IV lo ayudó excomulgando al doctor Guillermo de Saint-Amour, quien publicaba panfletos en su contra y hasta amenazaba la vida de los monjes mendicantes. ¿Envidia? ¿O miedo a no ser aceptado por carecer de lo que otros tienen? Que son formas de pensar superficial y a la ligera. ¿Cómo supera sus miedos un santo como monje? Oración, estudio ecléctico, vocación de enseñar, disciplina ética, compromiso con su misión, visiones y revelaciones espirituales, o con la oración del buen humor. Principios para entender la verdad de Santo Tomás. El gran mérito de este señor, Santo Tomás de Aquino, radica en podido sintetizar la razón con la fe. Primer motor. La idea de un primer motor, de un mundo eterno. Esta afirmación originalmente aristotélica que Averroes consideró como causa primera de un mundo eterno, se vio modificada por Santo Tomás. Para él, Dios es el primer motor. Sencillamente el ser mismo, la perfección del existir. Todo sustento está sobre él. Entonces, ¿por qué tengo miedo? Se supera al conectar con el ser subsistente que libera del miedo. Solo Dios cumple este requisito. Él es la mente universal creador, el primer motor. Triple caracterización del ser. Tomás afirmó que el ser se distingue por tres rasgos: unicidad, verdad y bondad. Es decir, significan que cuando estoy en integridad auténtica y valía, hay paz. Entonces, ¿por qué tengo miedo? ¿Será que estaré buscando lo valioso de ser en el lugar equivocado? La idea del hombre como alma y cuerpo es la tercera. Él dice que el alma no es la mera forma del cuerpo, sino que además le daba su ser y su individualidad. Para él, el hombre existía y era individuo para el alma.
principio de vida vegetativa, sensitiva e intelectual. Entonces, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué aparente divisibilidad podría separar el alma de la mente universal? La verdad, como una fuente adecuada del intelecto hacia las cosas. La verdad como adecuación del intelecto a la cosa. En su defensa, Aristóteles rescató la idea de que el entendimiento toma la forma genérica y substancial de los objetos exteriores, atrayéndolos hacia sí para formar un universo en el acto, así como la verdad es la verdad de las cosas, hoy conocido como verdad semántica o verdad epistemológica. ¿Cómo ayudaría a la humanidad hoy día, después de 800 años, a quienes no tenemos credos o a quienes tenemos credos diferentes de él? Esto es lo que significa escuchar con respeto y aprecio a la mente universal, no como un dogma más concluyente, sino como un punto de partida e inspiración. Miedos contemporáneos, 5 vías para gestionar, según Santo Tomás. Primera vía, explica la existencia de Dios a partir de la distinción entre acto y potencia. Un mismo ente no puede mover y ser movido al mismo tiempo. Todo lo que se mueve lo hace gracias a otro ente. Para evitar una regresión al infinito debe haber un principio de todo identificado con Dios. Es decir, no te has podido crear a ti mismo, pero desde el acto de estudiar podemos generar nuestro potencial. Segunda vía, explica la existencia de Dios a partir de la causa eficiente, que sostiene que todo objeto es causado por algo anterior a él. Por lo tanto, debe haber una causa encausada, identificada con Dios. Quiere decir que hay una realidad donde se gestan los milagros, allí donde las leyes temporoespaciales no se cumplen. Tercera vía, explica la existencia de Dios a partir de lo posible. Dice que las cosas son contingentes. Todo lo contingente no puede existir eternamente. Debe haber o debe ser necesario identificar esa necesidad con Dios. En dicho popular, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. En lo humano posible. Cuarta vía, explica la existencia de Dios a partir de la jerarquía de valores de las cosas, que sostiene que las cosas son más o menos buenas, nobles o veraces, acorde a un máximo que es la causa de todo lo que pertenece a ese género. Esa causa se identifica con Dios. Significa que hay dos jerarquías. Dios como mente universal creadora y su amada creación. Lo demás es contingente. Quinta vía, explica la existencia de Dios a partir del ordenamiento inteligente de las cosas, que sostiene que si todas las cosas obran acorde al fin de lo mejor, es decir, actúan según el mejor fin posible, hay ciertos seres que actúan sin conocimiento de inteligencia y solo pueden actuar si son dirigidos por una inteligencia superior. Esta inteligencia se identifica con Dios. Quiere decir que la voluntad de Dios es bondadosa y la única que se cumple. Final de los días. Tuvo crisis espiritual y al final de sus días, Santo Tomás de Aquino tuvo una experiencia mística en la abadía de Fossano, donde recibió una revelación divina que le hizo considerar todo su saber como pura paja. Esto fue un signo de su unión con el amor y la sabiduría de Dios, pero también una fuente de angustia y silencio. Santo Tomás dejó de escribir y de enseñar y se preparó para morir. Murió camino a Lyon, donde iba a participar en el concilio ecuménico a los 49 años de edad. Cuando Jesús se le presentó a Santo Tomás, le preguntó: ¿qué cosas quieres de mí? Y Santo Tomás respondió: solo a ti, Señor. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima. Bye bye.